Hay futbolistas que se retiran y desaparecen en el lujo. Y luego está Edinson Cavani, un hombre que marcó más de 350 goles en Europa, que ganó decenas de millones de euros y que hoy vive en una estancia en Uruguay sin redes sociales, sin apariciones mediáticas y sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Pero lo que realmente sorprende no es su silencio, es la razón detrás de él. Quédate hasta el final, porque la historia de Cavani es de las que te obligan a replantear qué significa el éxito de verdad. En un mundo donde los futbolistas construyen marcas personales, publican cada momento de su vida y compiten por likes, Cavani decidió exactamente lo contrario. Cuando más fama tenía, más se alejó de ella. Cuando más dinero ganaba, más sencilla se volvía su vida. Para muchos en el mundo del fútbol, eso era incomprensible. Para él, era lo único que tenía sentido. Para entender por qué, hay que volver al principio, porque ninguna decisión de Cavani llega de la nada, todas tienen raíz, y esa raíz está muy lejos de los estadios. Edinson Roberto Cavani Gómez nació el 14 de febrero de 1987 en Salto, una ciudad al noroeste de Uruguay, a orillas del río Uruguay. No creció en una familia de futbolistas ni en una academia de élite. Creció en una casa trabajadora, con padres que le enseñaron que el esfuerzo es la única moneda que no se devalúa. Su padre, Luis, jugó al fútbol de manera semiprofesional, y fue él quien le puso el balón en los pies por primera vez. Pero lo que transmitió a Edinson no fue solo técnica, fue carácter. Desde niño, Cavani era distinto. Mientras otros niños buscaban notoriedad, él buscaba el gol. Mientras otros hablaban, él entrenaba. En Salto no había grandes infraestructuras ni reclutadores de clubes europeos merodeando las canchas. Solo había potreros, voluntad y la certeza silenciosa de que algo grande se estaba construyendo, aunque nadie todavía lo supiera. Sus primeros pasos en el fútbol organizado los dio en Danubio, uno de los clubes históricos de Montevideo. Allí, Cavani dejó de ser una promesa de barrio para convertirse en un jugador con proyección real. No era el más técnico ni el más vistoso, pero tenía algo que no se enseña: instinto de gol y una entrega física que desconcertaba a rivales y enamoraba a entrenadores. En 2007, el Palermo de Italia apostó por él. El fichaje rondó los 5 millones de euros, una cantidad significativa para un joven de 20 años proveniente de Uruguay. En Palermo, Cavani no tardó en demostrar que no era un experimento, era una certeza. Sus goles, su presencia física y su capacidad de trabajo sin balón lo diferenciaron de inmediato. En 3 temporadas, marcó 34 goles en la Serie A y dejó claro que el siguiente paso sería aún más grande. Ese paso llegó en 2010. El Napoli pagó aproximadamente 17 millones de euros por su fichaje, y Cavani respondió de una manera que superó todas las expectativas. Durante 4 temporadas en el sur de Italia, se convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa. Goleó en la Serie A, en la Europa League, en los derbis más calientes del país. Napoli lo adoraba. Y él, con la sencillez que siempre lo caracterizó, lo devolvía en forma de goles y entrega total. Sus ingresos en Napoli rondaban los 4 millones de euros anuales, una cifra considerable que él gestionaba con una discreción inusual para alguien de su nivel. No compraba mansiones por capricho ni llenaba su vida de objetos innecesarios. Ahorraba, enviaba dinero a su familia en Uruguay y seguía viviendo con la misma austeridad que aprendió en Salto. En 2013, el Paris Saint-Germain lo fichó por 64,5 millones de euros, una cifra récord para un delantero uruguayo hasta ese momento. De un día para otro, Cavani pasó a ser parte de uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol mundial.
El PSG de los jeques, de las estrellas, del dinero sin límite. Y allí, rodeado de egos y flashes, Edison Cavani hizo algo sorprendente. Se mantuvo exactamente igual. Durante 7 temporadas en París, marcó 200 goles en todas las competiciones, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Sus contratos con el PSG le reportaron ingresos que oscilaron entre 12 y 14 millones de euros anuales, con primas por rendimiento que elevaban la cifra en temporadas especialmente brillantes. Sus contratos publicitarios con Nike y otras marcas sumaron unos 3 millones de euros adicionales por año. Pero mientras las cuentas crecían, su estilo de vida apenas cambiaba. Sus compañeros llegaban al entrenamiento en Ferraris y Lamborghinis. Él llegaba puntual, se ponía las botas y trabajaba. Cuando los reporteros lo buscaban para entrevistas o eventos sociales, Cavani declinaba con educación. No era timidez ni soberbia, era convicción. Siempre supo quién era y nunca necesitó que el mundo se lo recordara. Cuando salió del PSG en 2020 como agente libre, Cavani habría podido elegir cualquier destino con una oferta económica descomunal. Eligió el Manchester United con un contrato de 2 temporadas que le reportaba alrededor de 10 millones de euros anuales. Allí, ya con más de 33 años, siguió marcando goles importantes y demostrando que su compromiso con el trabajo no tenía fecha de caducidad. Una breve etapa en el Atlético de Madrid llegó en 2022, con un contrato más modesto, cercano a los 4 millones de euros anuales. No fue la aventura más larga ni la más mediática de su carrera, pero fue fiel a su filosofía. Seguir jugando mientras el cuerpo y el alma lo pidieran, sin importar el tamaño del cartel. Con la selección uruguaya, disputó 2 Copas del Mundo y acumuló más de 50 goles internacionales, convirtiéndose en una de las referencias históricas del fútbol sudamericano. No fue el más laureado en términos de títulos colectivos, pero sí uno de los más respetados. Los que jugaron con él coinciden en algo. Cavani era el primero en llegar y el último en irse. Y entonces llegó el momento que define a los hombres. No el primer gol, ni el contrato millonario, ni la ovación del estadio. El momento de decidir quién quiere ser cuando todo eso desaparece. Cavani lo tenía claro desde hace años. Su retorno a Uruguay no fue un repliegue ni una derrota, fue un regreso a la esencia. Hoy vive en una estancia en el interior del país, lejos de Montevideo, lejos de las cámaras, lejos del ruido. Un espacio amplio donde el tiempo avanza con lógica rural. El amanecer, los animales, la tierra, el trabajo físico. No hay porteros electrónicos diseñados para impresionar ni coches de lujo alineados en una cochera para ser fotografiados. Hay campo, familia y calma. La propiedad, adquirida con parte de sus ahorros, no busca ostentar. Es funcional, amplia, bien cuidada. Los interiores son sencillos, con materiales naturales y espacios pensados para vivir, no para exhibir. Las ventanas abren al campo. Los suelos de madera acumulan el paso del tiempo sin disculparse por ello. El quincho donde Cavani comparte asados con amigos y familia es el verdadero corazón de la casa. Un espacio de encuentro real, sin protocolos ni poses. Uno de los aspectos menos conocidos de Cavani, y quizás el más revelador, es su profunda fe religiosa. En plena carrera, cuando los futbolistas construían imperios comerciales y perfiles de Instagram, Cavani expresaba públicamente su fe cristiana con una naturalidad que desconcertaba al mundo del fútbol europeo. No lo hacía para generar titulares, lo hacía porque era parte de quien era. Esa fe, que arraigó en su infancia en Salto y que cultivó durante toda su vida adulta, es la que explica muchas de sus decisiones. La relación con el dinero, el alejamiento de la fama,
el foco en la familia, la discreción ante los focos. Para Cavani, el sentido de la vida no se mide en estadísticas ni en patrimonio. Se mide en otra moneda, más difícil de cuantificar pero más duradera. El patrimonio neto estimado de Edinson Cavani se sitúa alrededor de los $30 millones, una cifra que puede resultar sorprendente para quienes comparan su trayectoria con la de otros futbolistas de su misma generación. Lo llamativo no está en cuánto dinero ganó durante su carrera, sino en la manera en que decidió administrarlo y preservarlo. A lo largo de los años, sus ingresos acumulados superaron los 80 millones de euros, sumando salarios, primas por rendimiento y contratos publicitarios. Sin embargo, Cavani nunca se embarcó en la construcción de un imperio empresarial ni se dedicó a diversificar agresivamente su capital como hicieron muchos de sus colegas. Optó por una estrategia financiera prudente y conservadora, concentrando sus inversiones principalmente en propiedades inmobiliarias en Uruguay y en negocios vinculados al sector agrícola, evitando así los excesos y riesgos que han llevado a la ruina económica a otros jugadores de alto perfil. Sus vehículos reflejan la misma discreción que caracteriza su vida. Posee un todoterreno sólido, ideal para recorrer los caminos de tierra de su estancia, y algún utilitario práctico para los desplazamientos diarios. No hay en su garage superdeportivos ostentosos, ni una lista interminable de propiedades en las capitales del lujo internacional. Sus pertenencias cumplen la función de servirle en la vida cotidiana, no de mostrar un estatus ni de generar admiración pública. Pero lo que verdaderamente define a Cavani no es el dinero que guarda, sino lo que decide hacer con él. Su labor filantrópica se ha mantenido siempre alejada de los reflectores. En Salto, su ciudad natal, financió mejoras en infraestructuras deportivas y donó materiales esenciales a clubes de barrio donde muchos niños juegan sin siquiera tener garantizado un balón. Las estimaciones indican que sus aportaciones personales superan los $200,000 en su región de origen, aunque la cifra real probablemente sea aún mayor, ya que Cavani nunca busca publicitar lo que hace. En el ámbito nacional, ha colaborado con programas de inclusión social que utilizan el fútbol y otras disciplinas deportivas como herramientas educativas, fomentando la integración y el desarrollo personal de los jóvenes. Durante la pandemia, realizó generosas donaciones a hospitales y centros de salud en Uruguay, siempre de manera discreta, sin emitir comunicados ni buscar reconocimiento. Fueron los medios uruguayos quienes dieron a conocer estas acciones, no él. Este detalle habla por sí solo sobre su carácter y sus prioridades. Y aquí se encuentra la verdadera sorpresa que subyace en su historia, la que trasciende cifras y estadísticas. Edinson Cavani tuvo a su alcance todo lo que comúnmente se asocia con la felicidad de un futbolista profesional: dinero, fama, elogios, reconocimiento mundial y logros deportivos. Y, sin embargo, eligió conscientemente no dejar que esos elementos definieran su vida. No se trata de una cuestión de falta de carácter o de desconocimiento financiero, sino de tener una claridad excepcional sobre lo que realmente valora y desea en la vida. Cavani eligió lo esencial: la tierra, la familia, la fe, el trabajo físico con las manos, los amaneceres en el campo y las conversaciones sinceras sin cámaras ni focos. Eligió una vida que no necesita ser documentada para tener sentido ni validada por otros para ser plena. En un mundo donde el éxito se mide a menudo en seguidores en redes sociales, automóviles de lujo, mansiones imponentes y apariciones en revistas exclusivas, Cavani optó por una escala de valores diferente. Esta elección, lejos de disminuirlo, lo hace más grande que cualquier gol que haya marcado en su carrera profesional. Porque, al final, la pregunta que surge tras conocer su historia no es cuánto dinero acumuló.
La pregunta relevante es cuántos de nosotros, con recursos mucho más modestos, somos capaces de elegir con tal claridad y convicción lo que verdaderamente queremos. Esa es la impactante y profunda verdad que se esconde detrás de la discreta y humilde vida de Edison Cavani. Si esta historia te hizo pensar, si te gustó conocer la verdad detrás de uno de los delanteros más grandes de su generación, deja tu comentario aquí abajo. ¿Cuál crees que es el secreto de Cavani para mantenerse fiel a sí mismo? Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí seguimos contando las historias que el fútbol no te cuenta, las que importan de verdad. Activa la campana y nos vemos en el próximo video.